He tenido la fortuna de estar muchas veces en Guatemala con motivo de la canonización, del proceso de canonización del Santo Hermano Pedro, y realmente la figura del Hermano Pedro de Betancourt, nacido en Vilaflor en el siglo XVII, es una figura fascinante. Yo creo que los tinerfeños no somos realmente conscientes del todo del alcance, de la altura, de la categoría espiritual del santo que el Señor nos ha regalado en la canonización por el ministerio del Papa Juan Pablo II. Voy a empezarles contando una anécdota que viví en propia carne unos días previos antes de la canonización, en los que tuve la dicha de hablar con el forense que había analizado los restos del Santo Hermano Pedro, que, como saben, se conservan en la ciudad de Antigua Guatemala, en la iglesia de San Francisco el Grande, porque él dejó en su testamento que quería ser enterrado en la capilla de la iglesia de San Francisco, del que era especialmente devoto, porque ya sabemos que en un periodo largo de su vida, estando en Guatemala, él perteneció a la Orden Tercera de San Francisco. Pues estando a solas con el forense y algún otro padre franciscano, abrimos la urna donde se encuentran sus restos mortales. Con una linterna y con una lupa, el forense me fue explicando por qué aquel cuerpo era el del hermano Pedro. Y nos fijamos en tres aspectos. Primero, sus rodillas. Habitualmente, cuando un hombre está mucho tiempo de rodillas, le sale un callo en la carne. El hermano Pedro tenía callos en la osamenta de su rodilla. Y me decía el médico, haciendo el comentario, este hombre pasaba muchas horas arrodillado ante el Santísimo. Este hombre se arrodillaba ante los enfermos para darles de comer y para atenderles, porque en cada uno de ellos veía a Jesucristo, recordando aquellas palabras del Evangelio del capítulo 25 de San Mateo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Bueno, pues impresionante ese dato. A través de sus rodillas descubrimos todo, la fuerza, la capacidad, el inmenso don de su vida interior, de su trato con Dios. Él había dejado consignado que había tenido un golpe en la cabeza siendo niño en Vilaflor, y justamente en su cráneo, en un lateral del cráneo, se veía reflejado esa pequeña golpe, esa pequeña incisión que respondía justamente a sus palabras ya escritas en aquel famoso manuscrito que se conserva en Antigua Guatemala. Y luego su espalda. El hermano Pedro de Betancourt tenía la costumbre de llevar a la espalda a los enfermos para llevarlos a su hospital y atenderles. Es el pionero de los hospitales de convalecientes. Todos sabemos que el hermano Pedro fundó el primer hospital conocido de convalecientes del mundo y también la primera escuela de alfabetización indígena. Pero el hermano Pedro, que fue todo caridad y que en Guatemala estuvo solo 21 o 22 años, toda la labor que llevó a cabo, impresionante, todavía todo el mundo, todos, sobre todo los indígenas, le recuerdan con un cariño y con una piedad indescriptible. ¿Cuál era la base de toda esa fuerza, de toda esa tarea caritativa, de todo ese desarrollo de amor tan intenso que él llevó a cabo en aquellas tierras guatemaltecas? Pues justamente de eso es lo que vamos a tratar en este día aquí en los estudios de Mi Tierra Televisión, a los que agradezco esta intervención porque puede ser un medio y un servicio para que nos acerquemos más a esta figura entrañable y a través de él a quien fue el centro de su vida, Jesucristo, el único Salvador, el Redentor del mundo, el único que tiene palabras de vida eterna y el único cuyo nombre puede salvarnos bajo el cielo y en la tierra. Pedro de Betancourt, hay que empezar diciendo, el hermano Pedro de San José fue un enamorado de Jesucristo, desde niño. Desde niño sus padres le inculcaron la fe,
le inculcaron el amor a Dios, le inculcaron que lo más importante en la vida es Dios. Todo lo demás es secundario. Es más, si hay cosas en la vida que nos apartan de Dios, han de ser quitadas, han de ser retiradas de nuestra existencia porque son nocivas. Nos apartan del último fin para el que hemos sido creados, para el que hemos sido llamados a la existencia. Esto el hermano Pedro le fue transmitido por sus padres, unos hombres creyentes, unos hombres católicos de pro, coherentes, que llevaron la fe hasta las últimas consecuencias. El hermano Pedro, por consiguiente, tenía clara la finalidad de la vida. Es célebre su frase, la que repetía por las calles de Guatemala: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. El hermano Pedro sabe perfectamente que el fin del hombre es la salvación si éste quiere, si éste entra por aquellos caminos que conducen a ella, porque también existe la posibilidad de la perdición eterna. Existe la posibilidad, y no es remota, de que nos podamos condenar, de que perdamos nuestra alma eternamente. Jesús decía: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por tanto, la finalidad de la vida es estar con Dios, vivir con Dios, gozar de Dios eternamente. Todo lo que nos aparte de esta finalidad, de este programa elaborado por el mismo Dios para nosotros, ha de ser desechado por malo y por perjudicial. Esto el hermano Pedro lo tenía claro. Por eso decía: antes que venga la muerte, reciba yo este favor, que del dolor de mis culpas se me parta el corazón. Antes que venga la muerte, reciba yo este consuelo, que del dolor de mis culpas vea yo roto mi cuerpo. Desechaba cualquier bien terreno, cualquier gloria terrena, cualquier honor de los hombres, si esto era contradictorio con el fin para el que el Señor le llamó a su existencia. Sabemos que el hombre tiene una trascendencia, sabemos que el hombre tiene un alma, sabemos que el hombre es un ser trascendente, sabemos que la vida del hombre no se extingue con la muerte, no nos diluimos en la nada, estamos hechos para Dios, estamos hechos para la eternidad. Nuestra vida tiene principio, pero no tiene fin. Y el fin, la muerte, es un fin aparente, porque aunque el cuerpo desaparece, el alma es inmortal. Y es más, al final de los tiempos, cuando resuciten los muertos, esto está revelado por Dios y está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Al final de los tiempos, cuando resuciten los muertos, recuperaremos nuestro mismo cuerpo transformado, glorificado, con todas las características de un cuerpo glorioso, pero seremos hombres en toda la expresión y en toda su totalidad, porque el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Y el periodo en el que el alma está separada del cuerpo no deja de ser un periodo, digamos, un tanto violento, en cuanto que falta una característica esencial, que es la del cuerpo. Por eso el Señor ha previsto y tiene prescrito en su plan de salvación que al final de los tiempos todos los cuerpos resucitarán, unos para la ignominia eterna, es decir, para la perdición, y otros para la salvación. Todo el trabajo del hermano Pedro tenía muy clara esta finalidad: la salvación de los hombres, la salvación de las almas. Acordaos, hermanos, vuelvo a repetir, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Ante este panorama de salvación, que es la voluntad de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, Dios quiere que tengan conocimiento de Jesucristo, que es el nombre salvífico, y Dios quiere, y es voluntad del Padre, que nuestra vida sea hacer la voluntad de Jesucristo, la voluntad en definitiva de Dios. El hermano Pedro sabía perfectamente que contaba con enemigos. Nosotros nos enfrentamos a enemigos reales, que no son de este mundo solamente. La fe cristiana
la fe católica, la Iglesia católica, que es la iglesia fundada por Jesucristo. Jesucristo no ha fundado muchas iglesias, ha fundado una sola, y esta es una, santa, católica y apostólica. Y toda la salvación nos viene a través de la Iglesia, nos viene a través de Cristo. En definitiva, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la prolongación de Cristo, de alguna manera, en la historia. Pues ese plan de salvación de Dios, ese deseo de la extensión del reino de Dios, tiene también sus detractores, tiene sus enemigos. Aquí en la tierra los hay, basta encender la televisión. Es rarísimo que no haya todos los días una noticia negativa relacionada con la Iglesia. Hay un programa perfectamente pensado para desautorizar a la Iglesia, para quitarla del medio, para acabar con toda su influencia social. Es que el que no lo ve está ciego. ¿Por qué ese empeño obsesivo en desbancar a la Iglesia, en resaltar solo los vicios o pecados de sus miembros más desafortunados? Estamos hablando de un miembro de la Iglesia, el hermano Pedro, de un miembro excelso. Pero es que resulta que la Virgen María es miembro de la Iglesia y madre a su vez. Los santos que están en el cielo, las almas del purgatorio, todos los bautizados, seamos buenos, seamos malos, seamos justos, seamos incoherentes, aceptemos la fe en su totalidad o aquello que nos conviene, todos formamos parte de la Iglesia. Y el Señor nos lo dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. La separación no es ahora, será en el último día, cuando venga el Hijo del Hombre. Los ángeles separarán el trigo en gavillas y la cizaña la arrojarán al fuego. En palabras de Cristo. Por eso a mí me sorprende este escándalo que se organiza cuando algún sacerdote o algún miembro de la Iglesia comete un atropello o hace de su vida una cosa totalmente incoherente con su ministerio. Ciertamente lamentable, pero la Iglesia no sufre merma por eso. No podemos pasar, se estudiaba en filosofía y se debería de seguir estudiando, supongo, porque hay una filosofía perenne y una teología perenne, de un particular a un universal. Ese afán por destruir la Iglesia, por destruir la sociedad cristiana, por destruir la presencia de Cristo entre nosotros, es un afán diabólico. Detrás de todas las instituciones y personas que pretenden como objetivo acabar con la Iglesia católica, con la Iglesia de Cristo, está Satanás. San Pablo dice que no nos enfrentamos a fuerzas temporales de este mundo, sino a las fuerzas oscuras del mal. Está Satanás, está el enemigo. El enemigo malo, el autor del todo mal y de todo pecado, el que es padre de la mentira, príncipe de este mundo, como le llama Cristo también, y el destructor y acusador de nuestros hermanos. Nos enfrentamos a nosotros mismos. Cuando el catecismo dice mundo, demonio y carne, ¡qué gran verdad! Dentro de nosotros mismos sentimos ese tirón hacia aquello que sabemos en nuestra conciencia que está mal. Nuestra curiosidad, nuestra concupiscencia, nuestras inclinaciones desordenadas. Tenemos una lucha. Esa lucha entre el bien y el mal está dentro de cada uno de nosotros. Los santos también padecieron esta lucha. Usted que me está viendo a través de este medio de televisión tiene sus luchas. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos inclinaciones. Si realmente nos apartamos del mal y del pecado, nos estamos apartando de aquel que es el autor de toda iniquidad. Y le estamos dejando imposibilitado para actuar en nosotros. Cuando el catecismo dice el mundo enemigo del alma, no se refiere al mundo creado, ni a los árboles, ni al mar, ni a las montañas, ni a los pájaros, que es una maravilla y es un don de Dios y del que, por cierto, el Papa habla abundantemente, porque ha abordado desde tesis teológicas profundas y magisteriales el tema de la ecología. Justamente el hermano Pedro era un enamorado de la naturaleza y de los animales. Hay miles de anécdotas relacionadas con el hermano Pedro. Recuerdo
que a un burro que trabajó muchísimo le quiso dar una jubilación y exigió que no se le hiciera trabajar, sino que comiera, bebiera y durmiera. Y cuando murió el burro, lo enterró en su propio convento. Y dijo, aunque parezca vil cuento, aquí y hace un jumento que fue fraile del convento de Belén. Así figura todavía en la lápida. El hermano Pedro, amante de la naturaleza, sabía que esa naturaleza, ese mundo maravilloso creado por Dios, no es enemigo del hombre, es el mundo del mal. Todo ese mal que genera tanta opresión en el ser humano. Todo este mundo de las tinieblas que trata de confundir la verdad con la mentira, que trata de desidentificar al ser humano o incluso corromper su relación con Dios y como consecuencia la corrupción en las relaciones con los demás y con la misma naturaleza, como hemos indicado anteriormente. De todo esto, conocedor el hermano Pedro y todos los santos saben perfectamente que la solución a todo mal está en la correspondencia a Dios, en la correspondencia a la gracia. Acércate al Señor, dice la Biblia, y revivirá tu corazón. Revivirá tu corazón. El mundo en el que nos está tocando vivir, pues vemos que efectivamente son muchísimos los adelantos, muchísimas las comodidades, muchísimos los medios con los que contamos, pero también lamentablemente vemos un mundo en el que hay mucha frustración, un mundo en el que hay mucha desilusión, un mundo en el que hay mucha tristeza, muchas veces disimulada, con evasiones también organizadas, pero en el fondo todo ese mal es la ausencia de Dios, la ausencia de salvación, la ausencia de Cristo. Privar a los hombres de Cristo es un crimen, ciertamente. Por eso el padre de la mentira, que es homicida, como dice la Biblia, y que utiliza la mentira como instrumento para corromper el alma y el cuerpo, lo sabe perfectamente, quitándole a los hombres el concepto de Dios, el concepto de la dependencia con Dios, el concepto de la necesidad del amor de Dios, de vivir desde ese amor y de obrar conforme a ese amor, sabe que es lesivo y destructivo. El hermano Pedro de Betancourt, pues como todos los santos, sabía que contamos con unos medios extraordinarios, excelentes, para crecer en ese amor de Dios, para crecer en la correspondencia a sus dones y a su gracia. Yo me atrevería a citar 5 muy importantes y que ojalá los reconsideremos delante de Dios. Muchas personas quizás están cansadas, están agobiadas, el exceso de información es agobiante también, tantas noticias negativas, la primacía de lo negativo, del mal, hace que muchos católicos se hayan desinflado, se hayan desilusionado. Hay muchas cosas comprensibles, es verdad, pero no nos engañemos. La fuente es Jesucristo. El canal por donde pasa el agua de la fuente es la Iglesia. La Virgen forma parte esencial en ese plan de salvación. Ella ha sido el medio a través del cual Dios ha venido a hacerse presente como hombre en la historia de los hombres. Ese es el camino, la vuelta a Dios. Por eso yo me atrevería a citar 5 cosas muy importantes que creo que el hermano Pedro las interiorizó y las vivió con una gran intensidad en su corta vida, porque murió a los 41 años, como muchas personas, como muchos de ustedes saben. La primera es la comunión. Amigos, la comunión es esencial. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Palabras de Cristo. La comunión no es una opción, es una necesidad. La comunión es Cristo presente en la hostia santa, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aprovecho para decir que es lamentable el uso que hay de la palabra hostia en la sociedad y tristemente en los medios de comunicación. La ofensa servida, impunemente. No sé si se atreverían a expresarse en los mismos términos con respecto, por ejemplo, al Islam o al judaísmo. No creo que haya el suficiente coraje. La cobardía
no deja de ser un medio diluido en nuestro ambiente. La hostia santa, hostia pura, hostia inmaculada, seáis por siempre bendita y alabada. Decíamos un canto precioso, yo todavía lo canto y lo voy a seguir cantando, porque expresa la fe de la Iglesia. Te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles. Bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar y en esa blanca hostia que escondido estás. La palabra hostia es santa, significa sacrificio, sacrificio de amor, sacrificio de entrega de Cristo. No sé de dónde procederá ese interés en desacreditar esta palabra, pero me da mucha tristeza porque además quien la utiliza así como fórmula de expresión que tiene un sesgo ciertamente maligno, recaen sobre él muchos males. Muchos, porque el que blasfema se autodestruye y destruye su entorno. La blasfemia es terrible. La blasfemia es de unas consecuencias pavorosas. Tristemente, muchas personas no son conscientes. Ojalá a través de estas palabras les podamos ayudar a tomar conciencia de la gravedad, del mal uso de esta palabra. La comunión es esencial. Y comulgar en gracia de Dios, después de haber confesado los pecados mortales, si estamos viviendo en gracia, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi opción, porque el hombre no es la medida de sí mismo. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí me parece. Muy bien, pero ese no es el actuar del cristiano. La medida del hombre no somos nosotros, la medida del hombre es Cristo. La medida del cristiano, mejor dicho, es Cristo. Y Cristo ha instituido unos sacramentos. Jesucristo ha dicho claramente, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Y esto es esencial pues para una comprensión de la fe cristiana aplicada a nuestra vida y vivida. La comunión. Qué importante es comulgar. Qué importante es adorar a aquel al que vamos a comulgar. El cuerpo de Cristo, decíamos en otro programa anterior, el cuerpo de Cristo, citando a San Agustín, ha de ser adorado antes de ser comido. La reverencia al Señor en la Eucaristía, ahí lo vemos en el Santo Padre del Papa, que nos está dando ejemplo a los obispos y a los sacerdotes. Ojalá pronto, en todos los lugares, se lleve a cabo esta iniciativa que el Papa Benedicto XVI ha emprendido con generosidad y con mucho amor de recuperar el sentido sagrado de la comunión y la Eucaristía. Otra piedra fundamental es la confesión. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Sí, amigos, hemos de confesarnos con un sacerdote católico. A través del sacerdote, el Señor perdona nuestros pecados. Hace que revitalice el alma, nuevamente en ella la gracia, perdida por el pecado, que es enemistad con Dios, que es alejamiento de Dios, que es aversión a Dios, decía Santo Tomás de Aquino. Es verdad. Volvamos a la confesión. Si nos pasamos la vida contando la vida nuestra a todo el mundo, pagamos incluso para que nos escuchen. Todas las terapias psicológicas y psiquiátricas que hay, que son necesarias, por otro lado, yo lo comprendo, pero muchas veces el hombre paga para que se le escuche. ¿Por qué abandonamos la confesión? Importante es que los sacerdotes dediquemos mucho tiempo al confesonario, tiempo fundamental en nuestro ministerio sacerdotal. Eso es más importante que otras muchísimas cosas, que son secundarias, que las pueden hacer otras personas. Esto no. Es importante que el sacerdote permanezca en el confesonario, que es el lugar de la confesión, y que los fieles lo sepan para que acudan regularmente a recibir esta gracia. Lo nuestro es dar a Cristo a manos llenas. Y Cristo se derrama, me refiero a lo nuestro a los sacerdotes, Cristo se derrama a través de los sacramentos, derrama su gracia y su vida sobre nosotros a torrentes, porque Él es generoso y quiere el bien y la salvación de todos. La confesión, volvamos a la confesión, busquemos buenos confesores que nos ayuden y sobre todo confiemos en la acción de la gracia que se nos transmite en este sacramento. Otro medio, muy empleado por el hermano Pedro, y ahora, últimamente, por cierto, recomendado hasta por los médicos, ahora que nosotros hemos desechado el ayuno como una cosa inútil,
como una cosa del pasado, resulta que los médicos, los naturistas y los dietistas están recomendando el ayuno. Es un poco ridícula esta situación. La Iglesia lleva 2000 años. 2000 años predicando la necesidad del ayuno. El ayuno favorece el desarrollo espiritual de la persona. El ayuno favorece la elevación del alma hacia Dios. El ayuno nos recuerda que no solo de pan vive el hombre. El ayuno nos recuerda que hay otros bienes. Es importante el ayuno. Cierto, someterlo a la obediencia del confesor o de la persona que nos ayuda a encumbrar nuestra alma hacia Dios. Pero es importante. El ayuno es de institución divina. No podemos olvidarlo. Otro medio esencial, la palabra de Dios. La lectura asidua de la palabra de Dios. Fundamentalmente el Nuevo Testamento. Yo siempre digo, el Nuevo Testamento no lo digo yo, lo dicen los padres de la Iglesia. Yo lo repito, el Nuevo Testamento proyecta luz sobre el Antiguo Testamento. Nos hace comprender el sentido de la historia anterior sagrada, santa y sagrada, aunque en ella haya pasajes de difícil comprensión. Por eso es muy importante dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios con la Iglesia y dentro de la Iglesia, porque la intérprete auténtica de la Escritura es la Iglesia. Jesucristo confió la interpretación de las Escrituras a sus apóstoles. Por consiguiente, la lectura de la palabra de Dios no nos cuesta cada día leernos un capítulo del Evangelio o de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas apostólicas. No nos cuesta. Es importantísimo dedicar tiempo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene un poder transformador. La palabra de Dios tiene un poder iluminador. La palabra de Dios tiene una capacidad infinita de amor y de conversión para todos nosotros. Un tesoro escondido. Es un tesoro desechado muchas veces. Me da mucha pena cuando en la celebración de la Santa Misa veo a la gente distraída durante las lecturas. Y es tan importante prestar atención a la palabra de Dios. En ello nos va la vida. Eso me decía un señor que siempre ponía la mano en la oreja cada vez que se hacían las lecturas en la iglesia. Yo le dije, ¿es que tiene usted problemas con el oído? Dice, no, es que en escuchar esas palabras me va la vida. Nunca me olvidaré. Nos va la vida en interiorizar, vivir y escuchar esa palabra. Otro medio recomendadísimo por la Iglesia, por la misma Santísima Virgen María, el rosario, el Santo Rosario. No sé si saben que el hermano Pedro en Guatemala fue uno de los grandes organizadores del rosario famoso de la Aurora. Él era un gran promotor de la piedad popular. Él sabía que el trato con Dios no tiene por qué dejar de ser humano. No tiene por qué apartar los símbolos. No tiene por qué apartar el costumbrismo. La vida del cristiano está completamente unida, completamente relacionada. Todo tiene que ver con el don que nos ha sido dado. Y todo es ocasión para acercarnos y para unirnos más a Dios, que es ese fin para el que hemos sido llamados y creados. Cito aquel principio y fundamento del libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola cuando dice: el hombre ha sido creado para dar gloria, hacer reverencia a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su propia alma. Se ha de deducir que todo lo que nos aparte de este fin para el que hemos sido criados ha de ser abrazado o desechado, conforme nos aleje o nos acerque a este fin para el que fuimos hechos. Palabras más o menos parecidas a las originales del santo de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola. Bueno, pues el hermano Pedro tiene mucho que decirnos, tiene mucho que contarnos. Es una experiencia de vivir muy de cerca el Evangelio, muy llanamente, muy sencillamente. Es un santo muy popular, muy querido sobre todo por la gente sencilla, la gente pobre, la gente con menos recursos incluso, la gente más desfavorecida. Tienen una especie de inclinación hacia él.
y es porque Él nos expresa el Evangelio de esa manera gráfica, sencilla e ilusionante. Hermano Pedro, ayuda a todos los televidentes. Alcánzanos de Dios las gracias para ser fieles y que podamos morir con la alegría de ser católicos en el seno de la Santa Iglesia. He tenido la fortuna de estar muchas veces en Guatemala con motivo de la canonización, del proceso de canonización del Santo Hermano Pedro, y realmente la figura del Hermano Pedro de Betancourt, nacido en Vilaflor en el siglo XVII, es una figura fascinante. Yo creo que los tinerfeños no somos realmente conscientes del todo del alcance, de la altura, de la categoría espiritual del santo que el Señor nos ha regalado en la canonización por el ministerio del Papa Juan Pablo II. Voy a empezarles contando una anécdota que viví en propia carne unos días previos antes de la canonización, en los que tuve la dicha de hablar con el forense que había analizado los restos del Santo Hermano Pedro, que, como saben, se conservan en la ciudad de Antigua Guatemala, en la iglesia de San Francisco el Grande, porque él dejó en su testamento que quería ser enterrado en la capilla de la iglesia de San Francisco, del que era especialmente devoto, porque ya sabemos que en un periodo largo de su vida, estando en Guatemala, él perteneció a la Orden Tercera de San Francisco. Pues estando a solas con el forense y algún otro padre franciscano, abrimos la urna donde se encuentran sus restos mortales, con una linterna y con una lupa. El forense me fue explicando por qué en un lateral del cráneo se veía reflejado esa pequeña golpe, esa pequeña incisión que respondía justamente a sus palabras ya escritas en aquel famoso manuscrito que se conserva en Antigua Guatemala. Y luego su espalda. El hermano Pedro de Betancourt tenía la costumbre de llevar a la espalda a los enfermos para llevarlos a su hospital y atenderles. Es el pionero de los hospitales de convalecientes. Todos sabemos que el hermano Pedro fundó el primer hospital conocido de convalecientes del mundo y también la primera escuela de alfabetización indígena. Pero el hermano Pedro, que fue todo caridad y que en Guatemala estuvo solo 21 o 22 años, toda la labor que llevó a cabo, impresionante, todavía todo el mundo, todos, sobre todo los indígenas, le recuerdan con un cariño y con una piedad indescriptible. ¿Cuál era la base de toda esa fuerza? El cuerpo era el del hermano Pedro. Y nos fijamos en tres aspectos. Primero, sus rodillas. Habitualmente, cuando un hombre está mucho tiempo de rodillas, le sale un callo en la carne. El hermano Pedro tenía callos en la osamenta de su rodilla. Y me decía el médico, haciendo el comentario, este hombre pasaba muchas horas arrodillado ante el Santísimo. Este hombre se arrodillaba ante los enfermos para darles de comer y para atenderles, porque en cada uno de ellos veía a Jesucristo, recordando aquellas palabras del Evangelio del capítulo 25 de San Mateo,
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Bueno, pues impresionante ese dato. A través de sus rodillas descubrimos todo, la fuerza, la capacidad, el inmenso don de su vida interior, de su trato con Dios. Él había dejado consignado que había tenido un golpe en la cabeza siendo niño en Vilaflor, y justamente en su cráneo, de toda esa tarea caritativa, de todo ese desarrollo de amor tan intenso que él llevó a cabo en aquellas tierras guatemaltecas. Pues justamente de eso es lo que vamos a tratar en este día aquí en los estudios de Mi Tierra Televisión, a los que agradezco esta intervención porque puede ser un medio y un servicio para que nos acerquemos más a esta figura entrañable y a través de él a quien fue el centro de su vida, Jesucristo, el único Salvador, el Redentor del mundo, el único que tiene palabras de vida eterna y el único cuyo nombre puede salvarnos bajo el cielo y en la tierra. Pedro de Betancur, hay que empezar diciendo, el hermano Pedro de San José fue un enamorado de Jesucristo, desde niño. Desde niño sus padres le inculcaron la fe, le inculcaron el amor a Dios, le inculcaron que lo más importante en la vida es Dios. Todo lo demás es secundario. Es más, si hay cosas en la vida que nos apartan de Dios,